Hola grupo, ¿cómo están? Buenas noches. Esperemos que se encuentren bien. En esta ocasión traemos una historia de Jacqueline Sandoval titulada Dibujo Infernal. Espero que la disfruten. Jamás me imaginé que una travesura nos costaría tan caro. Con mis amigos acostumbrábamos a hacernos bromas y pruebas. Cada día era una aventura ir al colegio, ya que siempre había alguno de nosotros que se le ocurría hacer alguna travesura o alguna apuesta. En total, éramos 4 amigos los que competíamos para inventar las más atrevidas travesuras, las cuales no siempre terminaban en risas, ya que constantemente iban subiendo de dificultad, llevándonos algunas veces a ser crueles, aunque no lo hacíamos con maldad, más bien no medíamos las consecuencias. Fue en una de esas travesuras que reté a Samuel a ponerle aceite a las escaleras del colegio. Producto de esta travesura, resultaron 2 compañeras accidentadas. Una profesora, quien cayó golpeándose la cara contra la barandana de fierro, perdiendo varias piezas dentales, y la caída de una niña de primer grado, quien se golpeó la cabeza, falleciendo instantáneamente. A causa de esto, Samuel fue expulsado del colegio y llevado a un reformatorio en otra ciudad, en donde debía cumplir una especie de condena por su crimen, algo que lamentamos enormemente con nuestros compañeros, por lo que decidimos ya no seguir haciendo bromas de este estilo, comportándonos bien hasta el final del ciclo escolar. Después de 2 años, al llegar las vacaciones, Samuel regresó a la ciudad. Nosotros nos alegramos mucho de ver a nuestro amigo nuevamente, pero Samuel ya no era el mismo. Ya no sonreía como antes, y su expresión divertida había cambiado por una de dolor y odio. Nosotros pensamos que la culpa había hecho cambiar a nuestro amigo, por lo que no le hicimos muchas preguntas. Solamente tratábamos de hacerlo reír recordando nuestras viejas travesuras, pero él no parecía tener alguna expresión. Su sonrisa fingida era vacía y, a decir verdad, algo tenebrosa. Tratábamos inútilmente de recuperar a nuestro amigo, pero parecía que no había forma de hacerlo. Nada lo alegraba. En cierta tarde, planeamos ir al cine a ver una película que estábamos esperando desde hace tiempo. Nos reunimos con Carlos y Juan para comprar las 4 entradas, y luego fuimos a casa de Samuel para hacerle la invitación. Al llegar notamos un desagradable olor a podrido, pero tratamos de no darle importancia. Respirando por la boca, ingresamos en donde nos recibió Samuel, dirigiéndonos hasta su habitación. La casa se veía sucia y llena de moscas. Pensé en ese momento que su mamá también había cambiado, al no preocuparse por la higiene de su casa, y quien solo veía inmóvil la televisión como si no le importara su hogar. Llegamos a la habitación y Samuel se sentó en su escritorio y nos invitó a sentarnos en su cama. Dijo que nos tenía una sorpresa y que le diéramos unos minutos para terminarla. Mis amigos y yo nos quedamos en silencio esperando la sorpresa, mientras veíamos cómo Samuel sacaba los dibujos del interior de un antiguo libro. Le hizo algunos cambios y escribió el nombre de cada uno de nosotros sobre aquellas imágenes. Al terminar, nos dijo con una voz solemne: Amigos, sé que he cambiado mucho y no fue fácil todo lo que tuve que vivir en estos 2 años, pero aún así, tuve las fuerzas para soportarlo, y esa fuerza me la dieron ustedes al pensar en que nuevamente nos reuniríamos. Estos dibujos los hice en la correccional dedicados a ustedes. Es por eso que les pediré que los atesoren y pongan en su habitación, en un lugar visible, para de esa manera recordar nuestra amistad y que nada ni nadie nos volverá a alejar. Diciendo esto, nos entregó a cada uno un dibujo. Eran imágenes bastante raras y aterradoras, pero debido a sus palabras, los aceptamos con gusto, agradeciendo su gesto. Después de aquel emotivo momento, le mencionamos lo de las entradas de cine. Samuel se veía algo entusiasmado, y pude reconocer en él algo de la mirada que tenía antes de la tragedia ocurrida. Esa tarde lo pasamos muy bien. Reímos y disfrutamos de la película. Todo andaba muy bien, excepto por Juan, que se sintió mal, se retiró antes. Pero lo demás había resultado perfecto, por lo que al llegar a casa olvidé el dibujo, el cual aún tenía en el bolsillo. Me fui a dormir, pero en la madrugada me despertó la voz de Samuel. Me hiciste una promesa, y no la estás cumpliendo. El dibujo que te hice con tanto cariño se te olvidó, y no le diste el lugar que corresponde en tu habitación. Desperté algo sobresaltado y con algo de miedo. Sabía que no era un sueño, pero mi lógica también me decía que no podía ser posible escuchar la voz de Samuel, por lo que pensé que tal vez era solo producto de mi imaginación. Aún así me levanté y saqué el dibujo del bolsillo de mi pantalón.
Lo dejé en mi mesa de noche, desde donde podría apreciarlo y recordar nuestra amistad. A la mañana siguiente desperté muy cansado, como si no hubiese dormido absolutamente nada. Mis ojos estaban inyectados en sangre, por lo que le pedí a mi mamá que me dejara dormir un poco más. Ella pensaba que estaba agripado o algo así. Me tomó la temperatura y dijo que me quedara en la cama aquel día. Al poco rato me quedé dormido y caí en un mundo de pesadillas. Me veía en total soledad en un espacio oscuro y tétrico. Poco a poco, unas llamas de fuego lo iban iluminando. Me di cuenta que estaba en una especie de caverna, rodeado de fuego. A lo lejos podía escuchar levemente unos gritos y llantos que me producían una gran angustia y un enorme terror, y más al sentir que algo tocaba mi brazo. En ese momento desperté y vi a Susanita, mi hermanita pequeña, quien me había despertado tocando mi brazo, lo cual me alivió y la tomé en mis brazos para acurrucarla como siempre lo hacía. Ella era el único ser humano que me hacía sentir poderoso y fuerte. Yo era su héroe. Así pasó una semana en la que no me pude ni levantar de la cama. No tenía fuerzas ni energía. Mamá llamó al médico, quien después de examinarme dijo que tal vez solo era un virus típico de la estación. Nada de cuidado, puesto que los exámenes no revelaban ninguna anomalía. Así que solo me recetó unas vitaminas y me dijo que siguiera haciendo el reposo, a lo cual obedecí. Al pasar los días, las pesadillas iban intensificando. Ya no me veía solo en aquella cueva. Estaba acompañado por una especie de demonio de aspecto horripilante que danzaba a mi alrededor. Un demonio con aspecto algo femenino, que se me asimilaba a una araña gigante y que me era bastante familiar. En las pesadillas siguientes, ya no solo me veía a mí, sino también a Carlos y a Juan, cada uno siendo atormentado con su propio demonio. En cada pesadilla se iban sumando más personas. Ya cada uno aparecíamos junto a nuestras propias familias, atadas a nuestras espaldas, mientras cada demonio torturaba y mataba a nuestros familiares. Vi cómo el demonio que me custodiaba se comía las entrañas de mi hermana pequeñita, mientras ella aún estaba con vida. La angustia y la desesperación me llevaron a gritar, despertándome por el sonido de mi propio grito. Al ver que estaba en mi habitación, me sentí más tranquilo, aunque el miedo no se me había quitado. Revisé mi celular para ver la hora, ya que era de madrugada, y me percaté de que tenía varias llamadas perdidas de Carlos y Juan. Como ya era muy tarde, dejé el teléfono en mi mesa de noche y decidí devolver las llamadas al otro día, en un horario más prudente. A la mañana siguiente, desperté por el grito desgarrador de mi madre. Yo aún me sentía débil, pero aún así me levanté con esfuerzo para ir a donde estaba ella. El grito venía de la habitación de Susanita, mi pequeña hermanita, la persona que más amaba en el mundo, por su dulzura y su ternura. No podía creer lo que veía en mis ojos. Estaba muerta sobre su cama en un charco de sangre. Mi madre la sacudía como tratando de despertarla, pero esto solo empeoraba la situación, esparciendo más aún su sangre, aumentando el desastre. A fuerzas traté de sacar a mi madre de la habitación, mientras mis lágrimas me nublaban la vista. Aún así, pude sacarla al patio. Tomé mi celular y llamé a la ambulancia y a la policía. Al llegar los policías nos dijeron que posiblemente había un asesino en serie en la ciudad, puesto que era el segundo caso de asesinato del tipo que veían durante esa semana. Habían encontrado otro cadáver de una pareja, en la que también les habían arrebatado las entrañas, por lo que nos recomendaron no salir de casa y que los llamáramos en caso de recordar alguna situación. Con mamá quedamos destrozados y desconsolados. El dolor era tan grande en ese momento que se nos pasó por la cabeza seguir a Susanita. Pero luego mamá volvió en sí y me abrazó diciéndome que la perdonara por haber insinuado algo así, y no volvimos a tocar el tema. En ese mismo día en la tarde recibí la visita de Carlos. Se veía tan mal como yo, enfermo, delgado y ojeroso. Me dijo que hacía días que no dormía, que le tenía miedo a las pesadillas, desde la noche en que soñó que un demonio se comía a su perro, y al otro día encontró a Fido tirado en el jardín hecho en una masa de pelo y carne. Era como si lo hubiesen masticado y escupido. Hasta ese instante relacioné la muerte de Susanita con mi pesadilla. ¿Sería posible acaso que nuestras pesadillas nos estuvieran avisando de las desgracias? O peor aún, ¿sería que nuestras pesadillas provocaban tales muertes? Todo esto me producía terror y escalofríos. Si así fuera el caso, ¿debería de seguir los pasos de Carlo y ya no dormir más? Después de un momento en silencio reflexionando sobre lo ocurrido, decidimos ir a visitar a Juan, ya que las llamadas que le hicimos no fueron contestadas.
Al llegar a su casa no había nadie, pero una vecina nos dijo que se había ido con una tía y nos dio la dirección. Cuando pudimos reunirnos con él, lo vimos tan mal o peor de lo que estábamos nosotros. Su cara lucía amarillenta, sus ojos hinchados y rojos. Nos hizo pasar a la casa, nos contó todo lo sucedido. Aquel día en que fuimos al cine con Samuel, me sentí tan mal y fui al baño. Él quiso acompañarme y yo acepté. Cuando estábamos en el baño me agredió y me hizo recordar cuando yo había golpeado a un chico menor del colegio, solo por molestarlo. En ese momento, entre el dolor y la humillación, me pareció ver en el espejo su reflejo y no era de un humano, era un demonio, muy parecido al del dibujo que nos entregó. Tenía mucho miedo, Samuel ya no era el mismo. Después que me dejó tirado en el suelo, una señora del aseo me ayudó y me llevó a casa. Por eso desaparecí en medio de la película. Al pasar los días, tenía pesadillas y comencé a averiguar sobre Samuel. Mi padre, como ustedes saben, era policía, por lo que le pedí ayuda. Averiguó que el lugar en donde lo habían llevado no era una simple correccional. Antiguamente había sido un monasterio en el cual ocurrió una gran tragedia. Se dice que uno de los monjes estaba recluido sin su consentimiento, ya que la familia lo obligó a hacerse monje, para así ocultar su homosexualidad. Fue tentado por un demonio, y éste aceptó un pacto de vida eterna para vengarse de su familia y descendientes. Aquel día, después de firmar el pacto, encontraron a todos los monjes muertos, despedazados en un mar de sangre, pero del monje pactado no se volvió a saber nada, y el monasterio fue cerrado. Después de varias décadas reconstruyeron el edificio, el cual es ahora correccional de menores. Bueno, esa es la historia del lugar. Ahora, con referente a Samuel, ahí las cosas empeoran. Mi padre averiguó que fue muy maltratado, lo hacían pasar hambre y frío, lo golpeaban cada noche, sin que nadie hiciera nada al escuchar sus gritos y súplicas. Nadie hacía nada, excepto el fantasma del monje. Según lo que contaban los demás niños, lo veían hablando solo en los pasillos, y cuando le preguntaban con quién hablaba, él decía que era su amigo el monje. Hasta ahí suena todo como una historia de fantasmas, o tal vez algún tipo de esquizofrenia, pero lo que me contó después me dejó perplejo. Luego de una noche en que los chicos mayores de la correccional hicieron fila para abusar de él, no soportó más la situación colgándose del único árbol que había en el jardín. Samuel se mató. Él no es a quien vimos y a quien llevamos al cine. Sé que pensarán que estoy loco, pero ustedes también pueden averiguarlo. Después de la muerte de Samuel, los chicos que abusaron de él dijeron tener pesadillas con un demonio. Luego de esto, los encontraban muertos, y así desaparecieron todos los que le hicieron daño. Y así también se está vengando de nosotros con lo que más amamos. En mi caso, yo debí pagar mis culpas con mis padres. A la mañana siguiente de las pesadillas, en que el demonio comía de los cuerpos de mis padres, estos murieron. Como verán, ya no hay nada que hacer. Samuel, antes de matarse, pactó con el mismo demonio del monje, pero este no solo pactó para vengarse, él pactó para ser un demonio. Los dibujos que recibimos no son de fantasía, son los retratos de su verdadera imagen. Todo lo que escuchaba de la boca de Juan me parecía una historia de ficción. Habían cosas que no me calzaban. ¿Cómo era posible que fuera un demonio si habíamos estado con él en su casa? Incluso vimos a sus padres sentados frente al televisor. A lo que me contestó: los padres de Samuel también están muertos. Ese día solo los vimos de espalda. Por eso el lugar olía podrido y habían tantas moscas. Él también se vengó de sus padres por no hacer nada para sacarlo de ese lugar. Entonces, si es un demonio, ¿estamos perdidos? ¿No hay nada que podamos hacer para luchar contra él?, dijo Carlos. A nosotros ya no nos molestará, porque ya cumplió con quitarnos lo que más amábamos. Pero debemos enterrar el dibujo en un lugar donde no pueda ser encontrado, ya que quien tenga esa imagen pagará con sus afectos. Después de lo escuchado, ambos fuimos a nuestras casas a buscar los dibujos y nos volvimos a reunir con Juan. Él también, con su dibujo en mano, nos dirigimos a lo profundo del bosque y bajo un gran árbol comenzamos a cavar un gran agujero, bastante hondo para que no fuera fácil de sacar. Tiramos los dibujos y comenzamos a tapar el agujero. Cuando ya estaba oscureciendo e íbamos camino a casa, se nos apareció Samuel en el camino. En ese momento no me pareció tan aterrador. Se veía normal, como siempre. Pero al ser increpado por Juan, se mostró realmente tal cual era. Una bestia monstruosa de 8 patas,
y una gran boca en la parte superior de la cabeza, adornada con una corona de cuernos. Era realmente aterrador. Tenía ganas de salir corriendo, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Tomó con una de sus patas a Juan, lo devoró en pedazos frente a nosotros. Sus gritos llenaban nuestros oídos y su sangre bañaba nuestras caras. Salimos corriendo con Carlos, pero al poco andar, aquel demonio nos cerró el paso, dándonos el siguiente mensaje. Ustedes ya pagaron lo que hicieron. Ya no los molestaré. Pero es necesario que lleven mi mensaje y le hagan saber al mundo que quien abuse de un indefenso recibirá mi dibujo como señal de que cobraré venganza en su nombre. Yo estoy por sobre el bien y sobre el mal. No haré justicia, solo lo haré como justificación a mi sed de sangre. Así como lo hice con Juan, él no era inocente, abusaba de su hermanita, por lo que para mí fue un festín perfecto. Me encanta el sabor de la sangre de los abusadores. Después de decir esto, desapareció en una densa oscuridad. Estaba con Carlos y estábamos más que aterrados y sorprendidos. Caminamos rápidamente en silencio hasta llegar a casa. Esa noche me quedé con él y por fin, después de tanto tiempo, pude dormir sin pesadillas. Han pasado varios años y de aquel demonio no volví a saber nada más, ni tampoco se me volvió a presentar en ninguna de las pesadillas. Solo a veces nos enteramos con Carlos que en algún lugar del mundo encuentran algún cuerpo despedazado, con algún extraño dibujo a su lado. Sabemos que es Samuel, pero preferimos no mencionar el tema. Es increíble lo que nos puede llevar a unas supuestas bromas inocentes. Jamás quisimos causar daño, pero por consecuencias, mucha gente se vio afectada por nuestras travesuras, que hicimos sin pensar en los daños colaterales. Familias destruidas, gente muerta y un amigo que ahora es un demonio. Jamás debemos actuar sin pensar en lo que pueda desencadenar nuestros actos, y tampoco debemos rehuir a nuestras responsabilidades, ya que por cobardes y callar, Samuel fue el único que pagó por una broma que hicimos todos, lo que a la larga nos hizo pagar con lo que más amábamos.